Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un verdadero torbellino de emociones y declaraciones. Vamos a desmenuzar la reciente guerra de palabras entre Kerem y Hande, dos nombres que resuenan fuerte y que, al parecer, han decidido expresar sus sentimientos de manera muy directa. Prepárense porque las declaraciones que salieron en directo han sido explosivas. Este vídeo promete ser un viaje por los entresijos de lo que sucedió, analizando cada palabra, cada gesto y las posibles repercusiones de estas intervenciones públicas. Si les interesa estar al día de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades y quieren entender qué hay detrás de estos titulares, quédense con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos de lleno a este asunto que tiene a muchos intrigados. Kerem y Hande, dos figuras públicas con carreras consolidadas y una base de fans enorme, parecen haber entrado en un enfrentamiento verbal que ha salido a la luz de forma bastante inesperada. Las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de fragmentos de sus declaraciones, y la tensión es palpable. No estamos hablando de un simple desacuerdo amistoso, no. Lo que hemos escuchado sugiere una división, un punto de quiebre que ha llevado a cada uno a defender su posición públicamente, y para nuestra suerte, lo han hecho en un formato directo sin filtros, y eso siempre genera un impacto mucho mayor. Analicemos primero el contexto. Sabemos que tanto Kerem como Hande han estado en el ojo del huracán mediático por diversos motivos a lo largo de sus carreras, pero esta situación particular parece tener un tinte más personal o profesional, o quizás una combinación de ambas. Las declaraciones que han surgido no son ambiguas. Hablan de decisiones, de lealtades, de posibles traiciones o malentendidos que han escalado hasta llegar a un punto público. Es como si hubieran decidido que ya no podían seguir guardando silencio y optaron por la confrontación directa a través de sus plataformas. Esto, como bien saben, tiene un doble filo. Por un lado, genera una expectación masiva, los fans quieren saber qué está pasando, y la audiencia se dispara. Por otro lado, puede ser un movimiento arriesgado que termine por solidificar las divisiones o, en el mejor de los casos, abrir un camino para la reconciliación, aunque el camino parezca largo. Empecemos por el lado de Kerem. Sus declaraciones, según lo que se ha podido escuchar y leer, parecen estar enfocadas en defender su integridad profesional y, quizás, su visión de ciertos proyectos o situaciones. Se le percibe en sus palabras como alguien que se siente incomprendido o incluso atacado, y que por ello ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Algunas frases clave que han resonado apuntan a la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones laborales. Podría ser que sienta que se han hecho promesas que no se han cumplido, o que se han tomado decisiones que van en contra de sus principios. La fuerza con la que ha hablado sugiere una convicción profunda en lo que está diciendo, y una clara intención de que su mensaje llegue a todos. Cuando una figura pública con la trayectoria de Kerem decide hablar así, es porque, sin duda, hay algo importante en juego. Por otro lado, tenemos las palabras de Hande. Sus declaraciones parecen responder a un sentir de defensa propia, de querer aclarar su propia versión de los hechos y de proteger su reputación. Es muy común en estas situaciones que las dos partes tengan narrativas diferentes, y lo que para uno es una verdad irrefutable, para el otro puede ser una completa distorsión. Hande, en sus intervenciones, parece enfatizar su autonomía y su derecho a tomar decisiones basadas en su propio criterio, sin sentirse coaccionada o malinterpretada. Quizás, y esto es solo especulación basada en lo que se ha transmitido, ella sienta que se le está poniendo en una posición injusta o que se están haciendo acusaciones infundadas. Su tono podría ser de firmeza, pero también, quizás, con un matiz de decepción ante la escalada de la situación. Las redes sociales se han volcado en apoyarla o cuestionarla, dividiendo a su vez a sus seguidores, lo cual es un fenómeno muy predecible en este tipo de escenarios. Ahora, ¿es lo que hace que estas declaraciones en directo tengan un impacto tan significativo? La inmediatez. No hay tiempo para editar, para pensar la respuesta perfecta, para suavizar los bordes. Lo que sale, sale. Esto permite al público ver a las figuras en su estado más crudo, más real, y eso crea una conexión mucho más fuerte. No vemos a alguien hablar con pasión,
con emoción, incluso con enfado, es fácil empatizar, o al menos, sentir que estamos presenciando algo genuino. Y en este caso, la guerra de palabras ha sido tan intensa que ha resonado en todos los rincones. Es crucial analizar los posibles motivos detrás de esta confrontación pública. ¿Se trata de diferencias irreconciliables en un proyecto que ambos compartían o iban a compartir? ¿Hay un componente personal que se ha mezclado con el profesional? ¿Podría ser una estrategia de comunicación deliberada para generar atención? Si bien la última opción es siempre una posibilidad en el mundo del entretenimiento, la intensidad y la naturaleza de las declaraciones sugieren que hay algo más profundo. A veces, cuando las cosas llegan a este punto, es porque las frustraciones se han acumulado durante mucho tiempo y la única salida que ven los involucrados es la expresión pública. Las repercusiones de este tipo de enfrentamientos son variadas y, a menudo, impredecibles. Por un lado, puede afectar significativamente la percepción pública de ambos artistas. Los fans, al verse obligados a tomar partido, pueden generar un ambiente de polarización en las redes sociales, con debates acalorados y, en ocasiones, ataques de un bando hacia el otro. Esto, a su vez, puede influir en oportunidades laborales futuras, en contratos publicitarios, e incluso en la forma en que los productores y directores ven su potencial para trabajar juntos o por separado. Además, este tipo de situaciones ponen a prueba la fortaleza de las relaciones profesionales y personales. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Y si había algún tipo de relación de amistad o colaboración previa, es muy probable que ésta haya quedado seriamente dañada, si no completamente rota. La forma en que Kerem y Yandhi manejen las consecuencias de estas declaraciones será fundamental para su futuro. ¿Serán capaces de encontrar un terreno común? ¿O esta será una división permanente que marcará un antes y un después en sus carreras? Es interesante observar cómo las plataformas digitales han transformado la forma en que las celebridades se comunican con su público. Antes, los comunicados de prensa o las entrevistas en televisión eran los canales principales. Ahora, un directo en Instagram, un vídeo en YouTube, o una serie de tweets pueden generar un impacto mucho mayor y más rápido. Y esta guerra de palabras es un claro ejemplo de cómo se utilizan estas herramientas para transmitir mensajes poderosos y, a menudo, controversiales. Hemos visto declaraciones que sugieren un sentimiento de traición, otras que hablan de falta de respeto, y otras más que simplemente exponen un choque de visiones. Lo que queda claro es que la relación entre Kerem y Yandhi, sea cual sea la naturaleza de la misma, ha llegado a un punto crítico. Y su decisión de hacerlo público de forma tan directa ha puesto a todos los ojos sobre ellos. Para el público esto puede ser fascinante de observar. Nos permite asomarnos a las dinámicas del mundo del espectáculo, a las presiones, a las rivalidades. Pero también es importante recordar que detrás de los titulares y las declaraciones, hay personas reales con sentimientos y reputaciones en juego. Es fácil juzgar desde fuera, pero pocas veces conocemos la totalidad de las circunstancias que llevan a situaciones como esta. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás la importancia de la comunicación clara y honesta desde el principio para evitar malentendidos. Quizás la complejidad de las relaciones en el mundo profesional, donde los intereses personales y los objetivos comunes a menudo chocan. Y quizás la fuerza y el poder de la opinión pública en la era digital, donde un comentario puede desatar una tormenta de reacciones. Las declaraciones de Kerem y Yandhi no son solo palabras, son acciones que tienen consecuencias. Han abierto una caja de Pandora y ahora tendrán que lidiar con las reacciones que sus palabras han provocado. El debate está servido, las opiniones están divididas, y el futuro de su relación, sea profesional o personal, pende de un hilo. Para concluir, podemos decir que la guerra de palabras entre Kerem y Yandhi ha sido un evento mediático de gran envergadura. Sus declaraciones directas han expuesto una grieta significativa, generando un debate intenso entre sus seguidores y en la prensa. Hemos analizado cómo cada uno ha defendido su postura, las posibles causas de este enfrentamiento y las repercusiones que esto podría tener en sus carreras y en su imagen pública. Lo que queda claro es que la comunicación directa, aunque a veces valiente y necesaria, también puede ser un arma de doble filo, exponiendo vulnerabilidades y exacerbando conflictos. El desenlace de esta situación es incierto, pero sin duda, las palabras que han pronunciado resonarán durante un tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un tema complejo y cargado de emociones, y esperamos haberles brindado una perspectiva interesante.
Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem y Hande? ¿Creen que hubo un culpable o es una situación más compleja? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante o útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también están interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un solo clic y nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.